Como ya lo dije en anteriores capítulos de este podcast, un misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está y por pertenecer a algún arcano. Pero ¿sabes qué es lo peculiar de un misterio? Que puede ser que aún no tenga solución. Puede que nunca sepamos qué pasó en realidad de un acontecimiento en particular. Lo emocionante de este capítulo es que te vamos a contar algunos misterios que aún no se pueden resolver, ya sea porque no se tiene la evidencia necesaria para poder llegar a una conclusión, o simplemente va más allá de nuestra comprensión como humanos. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de los misterios sin resolver. Bienvenidos a Solo Dios sabe. Queridos amigos, bienvenidos a este capítulo número 13 de Solo Dios sabe. Y antes de continuar, me encuentro muy bien acompañado con mi amigo Brandon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigo Armando? Realmente estoy muy emocionado y muero de intriga de conocer todos los misterios que nos vas a compartir y que también, bueno, yo voy a hacer un complemento de esos misterios. Sí, la verdad es que el capítulo del día de hoy va a estar bastante interesante, ya que bueno, todos los 12 capítulos que tenemos anteriormente, pues siempre les hemos contado misterios, sucesos de crimen, sucesos paranormales, pero prácticamente todos tienen solución, todos tienen una conclusión a donde siempre decimos que solo Dios sabe, porque en realidad pues es el único que va a saber cuál va a ser la solución. Pero en este caso les vamos a contar 4 misterios que no tienen solución al día de hoy. Y como ya lo dije en la introducción del podcast, puede ser por falta de evidencia o porque simplemente no hay algo lógico que cuadre con lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, ¿te parece si empezamos? Me parece perfecto, Armando. Vamos a darle comienzo al capítulo 13. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con un misterio titulado El misterioso pasajero del país que nunca existió. Y dice así: en su pasaporte se veía su extraña nacionalidad del reino de Tauret. El inusual caso ocurrió en 1954 en Narita, Tokio, Japón. Lo que vas a escuchar a continuación es uno de los misterios más grandes que ha sucedido en un aeropuerto del mundo. Sí, es un mito, es una historia impresionante, pero si es verdad, entonces cuenta algo increíble, y que este día venimos a contarte para que puedas acompañarnos profundamente en la historia del pasajero misterioso que nunca existió, el reino de Tauret. En 1954, los empleados del Aeropuerto Internacional Narita de Tokio, en Japón, tendían un problema singular con un pasajero que se transfirió de un avión a otro. Dijo que era de un país que nunca existió. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar hace 9 años. Los japoneses todavía no habían terminado de construir parte del país, y tal vez se estaban acostumbrando a ver personas particulares. El pasajero contradictorio era un hombre blanco y su lenguaje nativo era el francés, pero manejaba bien el inglés y les aseguró que se quedaría en Europa. Lo más raro de la historia estaba a punto de comenzar. El hombre llevó al extremo lo que puede ser una locura o la broma más grande del mundo, al mostrar un pasaporte emitido, firmado y fechado y estampado por las autoridades de Tauret. En su pasaporte se veía el nombre de la persona, el número del documento, fecha de su nacimiento, donde el empresario había visitado. Llamaron al personal, que lo buscaron en la historia del embarque, y nadie conocía al tipo. Personal del avión como Aeromosas afirmó que el misterioso pasajero sí viajó y llegó al país precedente de España, y que lo habían visto en el vuelo. Llevaban 6 horas y las autoridades no habían resuelto nada.
uno de los oficiales puso un mapa del mundo sobre la mesa y con su inglés básico le preguntó: dime, ¿de dónde eres? El pasajero sufrió con una crisis nerviosa, ya que su país no apareció y lo único que hizo fue señalar un lugar entre distintos países. Dicho lugar estaba entre Francia y España, pero ninguno estaba catalogado como Tauret, sino como Andorra. Lo llevaron a un hotel para pasar la noche y fue escoltado durante toda la noche por 2 personas. Temprano en la mañana tocaron a la puerta para llevarlo a Tokio y continuar con el caso, pero solo hubo silencio, ya que el tema nunca respondió. Finalmente, los guardias abrieron la puerta y se llevaron la mayor sorpresa de sus vidas. El hombre misterioso se había ido justo antes cuando habían llegado. Él y todas sus pertenencias habrían desaparecido. Muchas personas dicen que esta historia es real y por eso ellos lo consideran uno de los mayores misterios del mundo. Otras personas piensan que es solo una historia fantástica de universos paralelos. ¿Qué te pareció esa historia? Realmente sí, estoy impactado. Es una historia muy, muy interesante. Realmente como estábamos viendo, que decía que él se encontraba en la parte del país que él denominaba como Tauret. Uh-huh. Pero realmente, si vamos a un mapa como tal, en esa parte de Europa se encuentra lo que es el país de Andorra, que por un frente está rodeado por Francia y la otra parte por España. Realmente por eso también dejó algo, ese misterio, ¿no? O sea, esa marca de saber si como tal Tauret existió y si pasó fue en esa zona en lo que hoy conocemos como Andorra. Claro, ahora imagínate, en la conclusión de esta historia dice que pudo haber sido real, pero ahora imagina que realmente fue real. Okay. Y que se trata de una historia de universos paralelos. Hay muchas historias, de hecho ya contamos una en el capítulo 10 de este podcast, titulado Misterios de la Música, donde yo conté una historia de un joven que se llamaba, el joven no me acuerdo cómo se llamaba, pero el otro protagonista de la historia se llamaba Jonás, en el cual el otro chavo entró, por entre comillas, vamos a decirlo así, a un universo paralelo donde en el universo de Jonás los Beatles primero no se habían muerto y segundo seguían unidos. Entonces imagínate que en un universo paralelo ese país de Andorra se llama, más bien esa ciudad o país, sí es una ciudad, ¿no? Andorra, como tal es un país. Ok. El país de Andorra se llame Tauret. Entonces imagínate que este señor, por azares del destino, por algún portal o X o Y razón, haya cruzado ese portal y esté en nuestro universo. Y él viene de Tauret, o sea, el pasaporte venía firmado y sellado por Tauret. Pero desgraciadamente, lamentablemente en nuestro mundo, en nuestro universo, pues no existe tal ciudad, ¿no? Entonces imagínate la desesperación de este hombre por decir, más bien por saber que su país no existía y por ende no existía ningún familiar, amigos, familiares, conocidos, etcétera, sino que estaba completamente solo en esta realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces te pregunto, ¿tú crees que esta historia sea real, sea una historia ficticia? ¿Qué piensas acerca de esto? Yo realmente, Armando, lo que pienso es, tal cual como es el título de este canal, pues ahora sí que solo Dios sabe. Realmente, como comentabas, su viaje probablemente se convirtió en un viaje multiversal, ¿no? Sí. O sea, en su universo donde Tauret era el país que en este universo es Andorra, terminó haciendo ese viaje y confundiendo también a la parte de la aerolínea, ¿no? Y él desesperadamente, me imagino que estuvo en situaciones muy incómodas a no poder explicar
que realmente venía de Tauret, cuando Claro. realmente ellos no sabían ni siquiera si existía eso. Y como confirmabas que en sus documentos venían válidos toda la parte de sus firmas, del pasaporte, de que realmente viene de un país llamado Tauret, pues sí deja uno pensando. Yo realmente sí me quedo con la conclusión de que sí fue un viaje, prácticamente su viaje rompió esa barrera multiversal y terminó en nuestro mundo. Sí, la verdad es que esta historia pues es muy interesante. Muchos aseguran que fue real, o sea, literal. De hecho, hay fotos del pasaporte de este hombre. Ahorita te muestro una. Obviamente, yo creo que los espectadores ya están viendo ahí en sus pantallas la imagen. Pero si es un pasaporte, bueno, se ve un pasaporte bastante viejo. Ahorita te lo voy a buscar. Se ve un pasaporte bastante viejo. Y la verdad es que pues sí se ve auténtico. Pues sí, o sea, puede que sí sea real, ¿no? Pero imagínate, o sea, ¿qué persona en sus 5 sentidos pues va a hacer una broma tan pesada, por decirlo de alguna manera? Y con qué objetivo, ¿no? O sea, ¿con qué objetivo podría hacer esa broma, ¿no? Creo que sí, de hecho hasta pudo meterse en problemas Exacto. Fuertes, ¿no? Falsificación de documentos quizás. Exactamente. Pero realmente pues sí está, tuvo esa parte de la desesperación, de que no pudo cómo explicarles de su pasaporte, de sus documentos, que bueno, los estoy viendo en este momento y sí, bueno, no me van a dejar mentir, sí se ve un pasaporte viejo, pero sí se ve muy, pues un pasaporte auténtico, ¿no? Realmente vienen todos los datos, viene pues muy sí. bien detallado. Sí, o sea, de hecho arriba dice Reino Unido de Tauret y ahí vienen las fechas, que por ejemplo aquí 11 de septiembre, 16 de julio de 1950, o sea, de cuando había nacido este señor. De hecho, bueno, esta ya siento que es como una representación, pero bueno, según esto, esta es la foto real de este personaje, de este señor que se llamaba Jenanser Behodrik o algo similar, ¿no? Entonces, pues este ha sido el primer misterio sin resolver, y digo sin resolver porque hasta la fecha pues no se ha tenido una conclusión, una solución de si realmente fue una broma, de si realmente este señor venía de España y simplemente les quiso jugar una broma, que repito, no entiendo, no encuentro el final o el fin de esa broma, o sea, la verdad no, bueno, yo por lo menos no lo haría. Y sí, no se ha podido resolver, no sé, es más, ni se sabe qué pasó con el personaje, porque como ya lo vimos aquí en la historia, se hospedó en un hotel en Tokio y después ya cuando fueron por él para continuar su caso, pues el güey o el señor ya había desaparecido, entonces nunca se supo más de su paradero, ni de su equipaje, ni nada, entonces sigue siendo un misterio sin resolver. Claro que sí. Bueno, entonces me parece que tú también tienes por ahí algo que contarnos. Claro que sí, yo realmente les quiero compartir un otro misterio sin resolver de este capítulo número 13, que bueno, realmente bueno, va ligado o es del mismo tema que el misterio que nos acaba de compartir Armando, de cómo desaparece todo tal cual y deja ese tendal de misterio en toda la historia, ¿no? Por eso existen muchos misterios donde partes que incluyen todo el ambiente de la historia lo dejan así. Sí, claro, yo les traigo una historia o otro misterio sin resolver, que es una temática muy similar al misterio que nos acaba de compartir Armando, que es del caso de la colonia Roanoke, conocido históricamente como la colonia perdida. Okay. Voy a comenzar poniendo un poco en contexto. La colonia de Roanoke fue la primera colonia de Inglaterra en Norteamérica, pero debido a su extraña desaparición, que posteriormente les voy a explicar cuál fue una de las causas, otro grupo de colonos llegó a Jamestown
Virginia o Virginia, y oficialmente fundaron como la primera colonia de Inglaterra en Norteamérica. Ok. Es decir, que si no hubiera desaparecido Roanoke, hubiera sido la primera, mejor dicho, la primera colonia fundada de Inglaterra aquí en Norteamérica, perteneciente a las 13 colonias. Ok. O sea, hubiera sido la 14ª. La 14ª, O sí, parte de las claro, 13. si se hubieran pasado a Jamestown, Virginia, Ajá. también contaba como otra Ok, ok. parte, ¿no? Ok. Ok. Bueno, para ese entonces, para ponerles un poco en contexto, alrededor del siglo XVI y XVII estaba toda la parte de la colonización de los españoles, ¿no? Europa pues vino a conquistar las tierras de América. Y para ese entonces españoles tenían colonias en la Florida, bueno, que talmente es uno de los estados de Estados Unidos. Agricultores alemanes fundaron Delaware en Pensilvania. Holandeses fundaron en la isla de Manhattan, donde, bueno, como comentaba, fundaron la isla de Ámsterdam, que después pasó a llamarse como lo que hoy conocemos Nueva York. Este cambio de nombre se debió debido a que los ingleses empezaron a invadir las tierras de los holandeses, y pues fue cuando hicieron el cambio de la nueva Ámsterdam a Nueva York, ¿no? Ya una vez que fue colonizado por los ingleses. Y por otra parte, pues bueno, Francia se encontraba prácticamente en el centro del país de Estados Unidos, tomando toda la parte desde Luisiana hasta el límite de Estados Unidos, con la frontera en Canadá, con lo que actualmente es Canadá. Ajá. Comentando un poco de poniéndolos en contexto de la historia, exactamente en el año de 1587, un grupo de colonos ingleses, aproximadamente entre 117 y 120 colonos, liderados por John White, una persona que fue mandado por la corona inglesa para, bueno, como parte de la expedición, descubrir nuevas tierras, estableció una colonia en la isla de Roanoke, en lo que hoy es el estado de Carolina del Norte, el cual pertenece a una de las 13 colonias de Inglaterra, ¿no? No obstante, cuando John White regresó de un viaje de Inglaterra, es decir, él prácticamente llegó a Roanoke, la fundó, dejó a sus colonos y regresó a Inglaterra por provisiones y por más gente para seguir fundando nuevas colonias. Claro. Esto aproximadamente pasaron 3 años, es decir, desde 1587, desde que fundaron Roanoke, a 1590, que regresó John White, el líder. La colonia había desaparecido completamente, es decir, cuando él regresó después de haber traído todos los suministros desde Inglaterra, prácticamente la colonia de Roanoke, que estaba en una de las islas de Carolina del Norte, ya no se encontraba. Había desaparecido sin dejar rastro hasta ese momento. En su lugar encontraron casas destruidas. Bueno, casas desmanteladas, ¿no? O sea, realmente como estaban construidas, las desmantelaron, y con eso habían formado un fuerte defensivo. Es decir, ya no estaban las casas, estaban, las casas desmanteladas, pero estaba... ¿Como trincheras o algo así? Un fuerte defensivo, o sea, como si realmente estuviera a punto de pasar algún ataque, ¿no? Tú te defiendes y utilizas el mismo material de tus casas para protegerte. Claro. Lo único que se encontró fue la palabra Croatoan tallada en un poste de la cerca del fuerte defensivo, y las letras Crow grabadas en un árbol cercano. No se extrañaron señales de violencia ni de evidencia de un ataque. Como te comentaba, realmente solo se miraba un fuerte defensivo, pero no había rastros de violencia, no había rastros de como que ya hubiera pasado alguna tipo guerra, una invasión, exacto, de las tribus, porque bueno, en ese entonces también habitaban tribus en esa parte de Norteamérica, ¿no? Que no buscaban o no aprobaban a los nuevos colonos de las tierras de Europa. John White, una vez que revisó y vio las señales de Croatoan, había comentado a los colonos que si se iba a dejar la isla, es decir, cuando él salió en 1587, les dejó dicho
que si ellos pensaban abandonar la isla, deberían de dejar un mensaje en el que diga la próxima tierra a la que se van a mover. Ok. Tierras que obviamente para ese entonces solo las conocían los mismos conquistadores Claro. de Europa. Ah. Tierras que ya habían sido fundadas, ¿no? Esto para que no se perdieran en toda la parte de Norteamérica. Ajá. Cuando vio esto John White, se preparó para ir en busca de sus colonos. Esto porque, bueno, Croatoan es el nombre de una de las islas ya fundadas que se encuentra al sur de Roanoke, Ok. en el mismo estado de Carolina, aproximadamente unos 80 kilómetros al sur. Ya se encontraba esa isla fundada. Entonces, bueno, su intuición fue, bueno, dejaron aquí Roanoke y se fueron a Croatoan. Ya. Lamentablemente, para su expedición o para su viaje al zarpar, las condiciones climáticas, principalmente las tormentas, lo vio obligado a regresar a Inglaterra y jamás regresar a Norteamérica para continuar su búsqueda, dejando aún más misterio en Roanoke. Imagínate la desesperación de ya no poder regresar ni de encontrar a tu gente, porque prácticamente tú estabas encargado de esas 118 personas, y la frustración que tuvo al saber que ya no pudo regresar a buscarlos ni de seguir con expediciones, ¿no? Realmente esto fue como que un castigo, no perdiste los colonos, pues ya no te voy a mandar, porque pone en peligro también a la población inglesa. Sí. Hasta hoy en día, arqueólogos han seguido en busca de evidencia de esta colonia perdida. Y hasta hoy solo se han encontrado objetos en Croatoan. O sea, sí han encontrado objetos a las islas donde supuestamente los colonos se iban a mover. Ajá. Y en Roanoke, donde se fundó originalmente la colonia de John White. Ajá. Que confirman y evidencian la presencia de antiguos colonos ingleses. Okay. Estos descubrimientos arqueólogos pues son algunos, entre ellos se encuentran anillos, no recuerdo el nombre, pero es donde se guardaban ellos la espada. Pero todo esto pertenecía a la época isabelina, es decir, del siglo XVI. Ajá. Por lo cual pone en evidencia que en Croatoan sí hubo realmente colonos ingleses. Ok. Aunque realmente se han realizado numerosas investigaciones, normalmente lo que se ha hecho los arqueólogos es lo único que han encontrado, todo este tipo de evidencia de los objetos. Se ha dejado un tendal donde no sabemos si realmente la colonia de Roanoke fue absorbida por alguna otra tribu o realmente se movieron a Croatoan y después, bueno, se fueron dividiendo ya cuando empezaron a crecer más las colonias y posteriormente la independencia de Estados Unidos. Y es uno de los misterios que hasta hoy en día no se ha podido evidenciar del todo si Roanoke realmente existió como tal o solamente fue una tierra temporal, ¿no? O sea, llegas ahí, dices que la fundas, pero todos los sucesos te ves en peligro y huyes, ¿no? Por eso la parte la parte tallada de Croatoan en la cerca defensiva es quizás lo que hasta hoy en día nos pone a pensar qué pasó con eso, si realmente tuvieron alguna invasión, si realmente fue un ataque, si se unieron a otra tribu o qué pasó. Por eso fue una de las frustraciones principales de John White, ya no poder regresar a continuar con sus expediciones. ¿Qué opinas, mi estimado? Pues la verdad, pues un misterio muy difícil de resolver, quiero creer, porque, bueno, en la ausencia de este señor John White, ¿se llamaba? Así es, John White. Pues imagínate tú fundar una colonia o tu pequeña tribu y te vas de viaje y cuando regresas resulta de que ya no existe, y todavía peor, sino de que vas a buscarlos, entre comillas, a donde tú les dijiste que si se iban a mudar que te avisaran a dónde, y lamentablemente pues no se encontraron ni rastros ni nada de ellos. Entonces pues sí, o sea, te quedas con la duda de, o sea, ¿qué realmente pasó?
si los mataron o si se fueron con otra tribu o simplemente les mintieron a John White y se fueron a otro lado. La verdad es que sí, muy interesante la desaparición de esta colonia. Deja mucho en qué pensar. Claro. Y realmente, sí, como comentaba, la frustración que tuvo John White a no poder regresar para recuperar a su colonia perdida. Correcto. Muy bien. Pues muy interesante este segundo misterio sin resolver, que hasta la fecha, después de ¿cuánto? 1570 y qué? 1587 a 1590, cuando ya no encontraron los colonos. Ok, o sea, ya hace bastante tiempo y todavía no podemos saber qué pasó en realidad. Así es. Ok, entonces vamos a seguir con otro misterio que les traigo el día de hoy. No sin antes decirles que obviamente si les está gustando este capítulo y todos los demás que van a encontrar en el canal, pues no se pueden suscribir obviamente al canal, le pueden dar like y obviamente también seguirnos en redes sociales como lo son Facebook e Instagram, para que estén al pendiente de todo este contenido. Y también si tienen alguna historia o algún acontecimiento que les haya pasado, con gusto nos pueden escribir y con gusto también lo vamos a platicar aquí en el podcast para compartirlo con todos ustedes. Y bueno, además de eso también los invito a que si nos están viendo en YouTube, hola, pero si no, también estamos en las plataformas de audio como Spotify y Apple Podcast, por si no te gusta el formato de video o simplemente nos escuchas yendo al trabajo, a la escuela o simplemente cuando solamente quieres escuchar el audio, por ahí también nos puedes escuchar. Entonces también a los oyentes de Spotify o de Apple Podcast, saludos y muchas gracias por escucharnos. Y continuamos con este tercer misterio. Parece que estamos rezando el rosario del tercer misterio. Quinto misterio. Ajá. Y ya recorre la bolita, ¿no? Ok, continuamos. Y este misterio, esta historia se titula Joyce Vincent. Tal vez a lo mejor porque yo la verdad cuando vi el nombre no sabía qué era. Pero ya cuando empecé a leer e investigar, ya supe de qué era, porque yo sí lo había escuchado antes. Entonces, ahorita me cuentas qué onda si yo lo había escuchado o no. Pero bueno, continuemos. Joyce Vincent, que es mujer, nació en Hammersmith el 19 de octubre de 1965. Sus padres habían inmigrado desde Granada a Londres. Su padre, Lawrence, fue un carpintero con ascendencia africana y su madre, Liris, era de ascendencia india. Su madre murió tras una operación cuando Vincent tenía 11 años y sus 4 hermanas mayores se responsabilizaron de su crianza. Tenía una relación forzada con su emocionalmente distinto padre, a quien ella pretendía muerto en 2001, que en realidad viviría hasta 2004. O sea, Joyce pensó que su padre había muerto en el 2001 porque prácticamente no lo frecuentaba, pero realmente murió hasta 2004. Asistió a la escuela Melcombe y a la escuela para niñas Fulham Gillian y abandonó los estudios a los 16 sin el certificado general de educación secundaria. Poco después, Vincent pasó algún tiempo en un refugio de abuso doméstico en Harrogate y trabajó en la limpieza de un hotel económico. En este periodo se distanció de su familia. Una fuente involucrada en la investigación dijo: ella se separó de su familia, pero no había ninguna pelea. Realmente son una familia buena. Comprendemos que ella estaba en una relación y que hay una historia de violencia doméstica. Se ha especulado que le daba vergüenza ser víctima de abuso doméstico o que no quería ser localizada por su abusador. Como era víctima de violencia doméstica, Vincent se mudó a una habitación en un departamento encima del centro comercial en Wood Green en febrero del 2003. El departamento era propiedad de Metropolitan Housing Trust y se usaba como hogar para víctimas de abuso. En noviembre del 2003, después de vomitar sangre, fue hospitalizada por 2 días debido a una úlcera péptica y listó a su gerente de banco como su pariente más cercano. Vincent murió de causas desconocidas en diciembre del 2003. Padecía asma
y un ataque de asma o complicaciones circundantes a su reciente úlcera péptica han sido sugeridas como sus posibles causas de muerte. Sus restos, que esto es lo misterioso del caso, sus restos fueron descritos como casi esqueléticos, de acuerdo a su patólogo, y estaba tendida boca arriba al lado de una bolsa de compras, rodeada de regalos para Navidad que ella había envuelto, pero nunca enviado. No se sabe para quién eran los regalos, y el reporte de la policía en cuanto al caso ha sido dispuesto. Y ahí les va. Los vecinos habían asumido que el apartamento estaba desocupado y el olor a descomposición se atribuía a cercanos contenedores de basura. Las ventanas del apartamento no permitían ver directamente a la habitación. Drogadictos frecuentaban el área, lo que puede explicar por qué nadie cuestionaba el ruido constante de la televisión encendida. La mitad de su alquiler estaba siendo pagada automáticamente a Metropolitan Housing Trust por la agencia de beneficencia, llevando a la policía a creer que ella aún estaba viva. Sin embargo, más de 2 años de renta sin pagar acumulada, entre más o menos 2.400 libras esterlinas, llevó a oficiales a decidir embargar la propiedad. Su cadáver fue encontrado el 25 de enero del 2003, cuando los agentes judiciales intervinieron en el lugar. El televisor y la calefacción aún funcionaban, debido al pago automático en débito y con donación. Metropolitan Housing Trust dijo que debido a que las agencias de beneficencia cubrieron los gastos de la renta por un periodo después de la muerte de Vincent, los atrasos no se habían advertido hasta mucho después. Metropolitan Housing Trust dijo que ninguna preocupación creció por parte de los vecinos o visitantes en ningún momento durante los 2 años entre la muerte y el descubrimiento del cuerpo. El cuerpo de Vincent estaba muy descompuesto como para dirigir a una autopsia y tuvo que ser identificada por su registro dental. La policía decidió que fue muerte por causa natural, ya que no había nada por sugerir, como por ejemplo algún asesinato. La puerta del frente tenía doble seguro y no había señal de que alguien hubiese entrado. Al momento de su muerte, ella tenía novio, pero la policía nunca pudo localizarlo. Sus hermanas habían contratado a un detective privado para buscarla y contactaron al Ejército de Salvación, pero estos intentos fueron inútiles. El detective encontró la casa donde Vincent vivía y la familia le escribió cartas, pero como para ese momento ya estaba muerta, no recibieron respuesta, y la familia asumió que había roto los lazos con ellos de manera deliberada. Para resumir esta historia, Joyce Vincent era una mujer que primero se separó de su familia por, recientes acusaciones, problemas de violencia. Dicen que fue porque estaba en una relación con su novio que dijimos aquí y que prácticamente se separó de su familia, pero no porque hubo peleas o porque se llevaran mal, pero gracias a que había sufrido violencia familiar. Ella estaba en una agencia, digamos, o en un ¿cómo le llaman? En un hogar, Casa hogar. En una casa hogar, digamos, para ese tipo de mujeres que sufren violencia. Pero lo más interesante de este caso y de este misterio sin resolver es que a ella la encontraron muerta 3 años después de que murió. Las malas lenguas dicen que ella estaba sentada en un sillón frente al televisor, o sea, como si realmente lo estuviera viendo. Pero obviamente, gracias a la descomposición del cuerpo y todos los procesos biológicos que suceden, pues obviamente ella ya estaba en un esqueleto, por decir algo así. Pero es lo interesante, o sea, saber de qué murió, porque prácticamente gracias a que se aisló de toda persona, de todos amigos, de todos familiares, pues no sabían que realmente había muerto, hasta que su deuda, porque la renta del lugar la pagaba la mitad la casa hogar o la fundación, pero la otra mitad la pagaba ella. Entonces, hasta que la deuda no se acumuló de 2.400 libras, fue cuando ya realmente dijeron, a ver, esta morra como que ya debe, vamos a ver qué onda. A cobrar.
Ajá, y ya fue cuando la encontraron muerta en su sillón. Y hasta la fecha, gracias a que la encontraron en un proceso, o en un estado, más bien dicho, de descomposición, pues ya, pues prácticamente ¿Avanzada? ya descompuesta o avanzada, pues no se sabe la causa de su muerte porque no se le puede aplicar una autopsia. Aunque como ya dijimos, pues las teorías sugieren que fue por la úlcera péptica o complicaciones que tuvo ella, ¿no? Pero, ¿qué te pareció esta historia? No sé si ya habías escuchado de ella. No, realmente nunca había escuchado de esta historia. Está bastante interesante y sí estoy muy impactado. Como comentabas, pues bueno, parte de su apoyo del alquiler lo pagaba la mitad su casa hogar, debido a los problemas que tuvo familiares, ¿no? Claro. Por eso, pues bueno, ella se vio beneficiada en ese aspecto. Es bastante interesante y sí deja mucho en qué pensar, porque lamentablemente después de que se encontró su cuerpo en avanzado estado de descomposición, Sí. 3 años dices, 3 años tardaron en 3 encontrar. años, pues no se pudo hacer una autopsia en la cual descubrieran cuál fue la causa de su muerte. Claro. Como comentabas, pudo ser causada por la úlcera péptica o incluso algún ataque de asma, y pues bueno, por la desesperación no pudo solicitar ayuda. Aquí lo impactante o quizás lo que da algo de coraje es que ninguno de sus vecinos se alertó de que la televisión se encontraba encendida todo el tiempo. Claro. Durante 3 años. Durante 3 años. Sí. 3 años. No, y en un canal de estática. O sea, ni siquiera era un canal, o sea, sintonizado que pasara programas, sino que era pura estática, pues. O sea, ni siquiera eso. Sí, porque claro, si hubiera sido algún programa, pues uno piensa que está viendo la tele normal, ¿no? Claro. Pero cuando está así en un canal de estática, pues sí, al menos uno lógicamente piensa de que algo pasa, ¿no? Claro. No, y aparte de que pues nunca la veían salir, nunca la veían entrar, nunca escuchaban ruidos. Quiero creer que tú y todos nosotros, pues mínimo vemos a nuestros vecinos salir o entrar a su casa, y acá ni siquiera pasaba eso. Y ahora me van a decir, bueno, pero el olor a muerto, ya lo dijimos, que ellos pensaban, que también se me hace una estupidez, pero ellos pensaban que eran los contenedores de basura que estaban cerca de ahí. Ya obviamente cuando el cuerpo ya estaba descompuesto totalmente, pues ya no había ese tipo de olores, ¿no? Pero bueno, este es el misterio de Joyce Vincent, que como les dije al principio, yo ya había escuchado de una historia que relataba esto, que encontraron a una mujer muerta desde hace años, pero no sabía ni cómo se llamaba, ni por qué, bueno, todavía no se sabe por qué murió, pero las posibles consecuencias, ¿no? Sí. Entonces, vamos a seguir con este último caso misterioso, ¿vale? Y el que creo yo que es el más interesante de todos. Perfecto. Lleva por título Tamam Shud, que también es un caso muy famoso, pero bueno, si no lo conocen, ahí les va. El caso Tamam Shud, también conocido como el misterio del hombre de Somerton, es una defunción no resuelta de un hombre identificado como Carl Charles Webb, que fue encontrado muerto a las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, en Australia. Considerado uno de los misterios más grandes de Australia, el caso fue tema de intensas especulaciones por la falta de identidad de la víctima. Los eventos relacionados con su muerte y el desconocimiento de la causa de la misma, a pesar de que las investigaciones estuvieron centradas en Australia, los misterios que envolvían el caso acabaron atrayendo la atención internacional. El interés del público en el caso, de que sigue siendo importante debido a una serie de factores, la muerte ocurrió en un momento de tensiones durante la Guerra Fría. El uso de veneno indetectable, la falta de identificación, la posible existencia de un código secreto en un libro y la posibilidad de un amor no correspondido. El amor siempre juega parte de muchas cosas aquí. Pero bueno, esta es la historia de un señor que fue encontrado muerto en las playas de Somerton, en Australia, y que hasta la fecha no se tiene una conclusión o una solución de
de por qué murió y además de por qué murió ahí, por qué lo descubrieron ahí. Entonces vamos a explicarles qué pasó. Según el patólogo John Burton Cleland, el hombre, de aspecto británico, entre comillas, tenía entre 40 y 45 años de edad y estaba en perfectas condiciones físicas. Medía 1.8 metros de altura, ojos color castaño claro, cabello rubio y ligeramente grisáceo, hombros anchos, cintura estrecha, manos y uñas sin señales de trabajo manual, con el primero y quinto dedos de los pies de forma triangular, como los de un bailarín o agricultor. Estaba impecablemente vestido, con una camisa blanca, corbata color rojo con azul, pantalón marrón, medias y zapatos. Aunque hizo calor ese día, llevaba un suéter de punto marrón y una chaqueta gris de estilo europeo. Ninguna de sus prendas tenía etiqueta y no usaba sombrero, algo poco común en 1948, especialmente para alguien que vestía de traje. No tenía cicatrices y no portaba documentación de identidad, lo que llevó a la policía a pensar inicialmente que se trataba de un suicidio. Cuando los policías llegaron al lugar del crimen, percibieron que el cuerpo no había sido perturbado. El brazo izquierdo del hombre estaba en posición recta y el derecho doblado. Llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja, mientras que otro que había sido utilizado hasta la mitad estaba en la parte derecha de la chaqueta, alineado con la mejilla. Una búsqueda en los bolsillos reveló la existencia de un pasaje de autobús usado desde la ciudad hacia Henley Beach, un peine angosto de aluminio, un paquete por la mitad de chicles frutales, un paquete de cigarrillos Army Club que contenía cigarrillos Kencitas y una caja de fósforos Bryant & May. La parada del autobús perteneciente al pasaje usado estaba en unos 1100 metros al norte de la ubicación del cuerpo. Testigos se presentaron para declarar que la noche del 30 de noviembre, recordemos que fue descubierto un 1 de diciembre, la noche del 30 de noviembre vieron a un individuo de apariencia similar de pie, en el mismo lugar, próximo a la intuición de Crippet Children's Home, donde el cuerpo fue posteriormente encontrado. Una pareja dijo que a las 19 horas vieron al hombre estirar todo el brazo derecho y luego dejarlo caer lentamente. Otra pareja que lo vio entre las 19:30 y las 20 horas de la noche, momento en el que las luces de la calle se encendieron, contó que no lo vieron moverse durante la media hora en la que lo tuvieron a la vista, aunque finalmente tuvieron la impresión de que había cambiado de posición. Comentaron entre sí que debía de estar muerto porque no reaccionaba a las picaduras de los mosquitos, aunque finalmente supusieron que era más probable que estuviese borracho o dormido y decidieron no investigar más a fondo. Cuando el cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente, permanecía en la misma posición observada por los testigos de la noche anterior. Se realizó una autopsia, la cual concluyó que a la hora de la muerte, que fue alrededor de las 2 de la mañana del 1 de diciembre, sin embargo, más allá de revelar que la última comida del hombre, que esto va a parecer broma pero es importante, la última comida del hombre fue una empanada de 3 a 4 horas antes de la muerte, las pruebas y exámenes no consiguieron revelar sustancias extrañas en su organismo. El patólogo, el Dr. Dewar, concluyó: "Estoy convencido de que la muerte no fue natural. Supongo que el veneno utilizado pudo haber sido un barbitúrico o un hipnótico soluble. Aunque el envenenamiento fue la principal sospecha, no se llegó a la conclusión de que la empanada no contenía veneno. Pero la policía no pudo llegar a una conclusión acerca de la identidad del hombre, la causa de muerte o si la persona vivía en la playa de Somerton en la noche del 30 de noviembre, que era el mismo hombre. Pues ninguno de los testigos le vio la cara. Se llamó a Scotland Yard para que ayudara en el caso, pero los resultados fueron mínimos y a pesar de que una fotografía del hombre y su impresión digital circularon por todo el mundo, nunca se logró una identificación positiva. Al no ser identificado, su cadáver fue embalsamado el 10 de diciembre de 1948. Es el primer registro de la realización de tal procedimiento de la historia de la policía australiana.
Y ahí les va uno de los puntos claves de esta desaparición. Para la misma época del proceso se encontró dentro de los bolsillos pequeños del pantalón del cadáver un pedacito de papel enrollado con las palabras Tamam Shud impresas. Traductores públicos fueron convocados para traducir el texto, que significa literalmente terminado o finalizado. Encontraron en la última página del libro Rubaiyat de Omar Khayyam, el reverso del papel estaba en blanco. La policía comenzó una búsqueda por toda Australia para encontrar la copia de este libro que tuviese un reverso blanco similar. Una foto del pedazo de papel fue enviada a la policía interestatal y divulgada al público en general, llevándolos hasta un hombre que reveló que había encontrado una primera edición de 1859, muy rara, traducida por Edward Fitzgerald, de Rubaiyat, publicado por Whitcomb and Thoms en Nueva Zelanda, en el asiento trasero de su coche, que estaba estacionado abierto en la calle Yeri en Glenelg, entre 1 y 2 semanas antes de que el cuerpo fuese descubierto. Dijo no saber nada acerca de la conexión del libro con el caso, hasta que vio un artículo con el diario del día anterior. La identidad y ocupación del hombre fueron mantenidas en secreto por la policía a pedido del mismo. El tema es que no se debe vivir su vida al máximo. Estoy hablando del libro. Es que no se debe vivir su vida al máximo y no arrepentirse de nada hasta el último día de sus vidas. Esto llevó a la policía a teorizar acerca del suicidio, que hasta el momento era lo que más se tenía como conclusión. Al libro le faltaban las palabras Tamam Shud en la última página, que tenía el reverso en blanco, y test microscópicos indicaron que el pedazo de papel había sido arrancada de ese libro. La escritura a mano muestran marcas de lápiz en la parte trasera del libro Rubaiyat de Omar Khayyam. Las marcas son posiblemente un tipo de código. En la parte trasera del libro había escritas a mano 5 líneas de letras en mayúsculas, de las cuales la segunda estaba tachada. El tachado es considerado significante por su similitud con la cuarta línea, posiblemente indicando un error y de este modo tal vez probando que las letras eran un código. Y bueno, obviamente ya están viendo ahí la imagen del código porque son puras letras en mayúsculas. Y dice lo siguiente: no está claro si las primeras 2 líneas empiezan con M o con W, pero se cree que muy probablemente sea la letra W, debido a que la diferencia que se nota comparando con la letra M tachada. Parece haber una línea borrada o subrayada que dice MLIAOI. A pesar de que la última letra de esta línea parece una L, en una inspección más cercana queda claro que es una I, más la extensión de la línea usada para tachar o subrayar el texto. Además, las letras L's tienen la parte de abajo curva, además una X sobre la última O en el código, y no se sabe si esto es significante o no. De entrada, se creyó que era una escritura en un lenguaje foráneo, antes de caer en la cuenta de que era un código. Se convocaron expertos para descifrar el código, sin embargo, no se tuvo ningún resultado. Cuando el código fue analizado por el Departamento de Defensa de Australia en 1978, se hicieron las siguientes afirmaciones al respecto. Hay símbolos insuficientes para establecer un patrón. Los símbolos pueden ser un código complejo o un sinsentido de una mente enferma. No es posible dar una respuesta satisfactoria. Y bueno, este misterio hasta la fecha no se ha podido resolver. Hay otra versión de la historia donde en una estación de trenes cerca de la playa se encontró con un maletín o una maleta que contenía varios artefactos de los cuales el dueño era este hombre. ¿Cómo supieron? Bueno, por algunas circunstancias, y porque en la corbata de que se encontraba en la maleta tenía el nombre que les comenté al principio, que era Charles Webb.
ese era el nombre que venía escrito en la corbata, por lo que supusieron que ese era el nombre real de este hombre, Carl Charles Webb. Y además porque en su bolsillo del pantalón encontraron un hilo naranja fosforescente, en el cual estaba, o con él había cosido sus pantalones, y ese mismo hilo también fue encontrado en la maleta de la estación de trenes. Lo misterioso aquí es que porque también hay teorías que dicen que era un espía de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, entonces que simplemente se murió porque lo estaban siguiendo, bueno, más bien se mató porque lo estaban siguiendo, cosas así. Pero realmente no se tiene registro de que haya sido un suicidio. Y aquí lo interesante es que qué juego tiene el código que les acabo de decir. Y segundo, la palabra Tamam Shud, que significa finalizado, y además que arrancó del libro de este libro que se encontró en la parte trasera de un vehículo de un hombre. Y también lo más curioso es que el libro lo encontraron de 1 a 2 semanas antes de que el cuerpo fuera encontrado muerto. Entonces, ¿cuál es el verdadero misterio de Tamam Shud, o de este hombre? Que no se tiene pruebas de dónde vino, porque también pusieron papeles por todo el país diciendo, y además se volvió algo internacional, de si conoces a este hombre, pues dinos quién es, o cosas así, y tampoco nadie lo reclamó. Entonces es muy interesante esta historia, qué papel juega el libro o la palabra Tamam Shud, por qué lo encontraron muerto, por qué la autopsia no reveló realmente si fue envenenamiento, si fue un suicidio, etc. Además, por qué lo encontraron muerto en la playa, o sea, en esta playa, y simplemente, o sea, apareció así de la nada y ya estaba muerto este hombre, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opines de esta historia que te acabo de contar? Un misterio bastante interesante, mi estimado Armando. Y es que realmente, como comentas, todas estas pistas ponen más o confunden más, porque fueron pistas encontradas como regadas, ¿no? Claro. O sea, que en la estación del tren, en la parte trasera del coche donde encontraron el libro, que, bueno, es de donde se pertenecía este papel que contenía el cuerpo, con estas claves, letras en mayúsculas, que hasta hoy en día no sabemos qué significan, a excepción de Tamam Shud, que es la parte de la traducción de finalizado. Claro. Con lo cual, bueno, se puede intuir o algo de que lo venían siguiendo, y quizás, pues bueno, él por la desesperación simplemente se relajó y se quitó la vida. Pero sí, bueno, hay otras pistas que siguen poniendo más en misterio esta historia, como también los testigos que estuvieron viéndolo por medio de una media hora y dijeron, es que no se mueve. Sí. No sabían realmente si ya no contaba con signos vitales, o aún todavía no era hora de su muerte. Claro. Y al principio dije que de un posible amor no correspondido, porque también se llegó a la conclusión de que en uno de los papeles que encontraron estaba escrito un número de teléfono, y después de investigaciones y de, pues obviamente, dar con el responsable o con el titular del número, dieron con una enfermera que obviamente trabajaba en un hospital cercano, y fueron y la entrevistaron y le dijeron, oye, este número aparece pues ahí bueno, ya le explicaron obviamente lo que había pasado. Y cuando le contaron eso, la enfermera se le salieron lágrimas de su rostro, pero ella afirmó que no conocía al hombre en cuestión. Entonces, ¿por qué vas a llorar por alguien que no conoces, no? O sea, es un poco paradójico esta situación. Entonces, no sabemos si realmente este hombre le pidió que fuera su mujer o algo así. ¿Algún amorío? Ella dijo que no y él se quitó la vida. Posiblemente pudo haber sido otra teoría. Aunque bueno, la enfermera nunca dijo, o no, más bien nunca confesó que lo conocía, nunca confirmó de su existencia. Entonces, posiblemente para no meterse en problemas, o no sé, para
ya no entrar en interrogatorios con la policía. Pero bueno, entonces ahora sí que al final pues tú serás el juez. Que me molesta mucho esa frase, de tú serás el juez, como diciendo, no sé si sea real, pero lo que tú creas está bien. Ok. Entonces me molesta mucho esa frase, pero en este caso, que son misterios sin resolver, pues creo que sí queda perfecto en que tú serás el juez y juzgues, ¿no? O hagas tus propias conclusiones, que claramente las vamos a leer acá abajo en los comentarios. Y otra vez, si tienes otro misterio o una historia que te ha pasado, con gusto también nos la puedes dejar aquí abajo y después la vamos a comentar. Y bueno, ¿tienes algo más que agregar? Como conclusión de parte de este último misterio, sí, lo que comentabas del amorío de la enfermera, yo creo que como no dio una respuesta si conocía realmente al hombre, creo que complicó hasta más la investigación. Claro, sí. Y bueno, provocó que este misterio, valga la redundancia, siga siendo más misterioso hasta hoy en día. Y pues bueno, como conclusión, realmente en este mundo, en toda la historia de la humanidad, han existido bastantes misterios sin resolver, que probablemente en un futuro vamos a compartírselos. Y bueno, continuando con otros temas en otros próximos capítulos. Claro que sí. Entonces, bueno, pues como siempre, espero que les haya gustado mucho este capítulo, el capítulo número 13 de Misterios sin resolver. Posiblemente tengamos una segunda parte, para que se aseguren de suscribirse al canal y de seguirnos en las plataformas de audio. Entonces, ya les contamos todo acerca de estos misterios sin resolver, y hoy más que nunca, recuerden que al final solo Dios sabe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.